Ok, a continuación hablaremos de los compuestos tóxicos producidos en los alimentos por diferentes procesos de transformación. Algunos sistemas de tratamiento por calor son escaldado, pasteurización, esterilización, cocción, el horneado, el asado y el freído. Todos estos tratamientos térmicos tienen en común que se utilizan altas temperaturas. Por ejemplo, la pasteurización y la esterilización son temperaturas superiores a los 90 grados centígrados en un cierto tiempo, mientras que el horneado y el freído superan los 150 grados centígrados. Claro, todo esto depende del tipo de producto que se tenga y el tipo de materia prima de la cual se va a tener que transformar. Pero bueno, ¿cuáles son las fuentes de tóxicos en los alimentos? Bueno, encontramos cuatro puntos importantes. Las toxinas naturales tienen diversas estructuras químicas y difieren en funcionalidad biológica y también en su grado de toxicidad. Además, algunas de ellas son producidas por las plantas como mecanismos de defensa natural contra depredadores, insectos o incluso los microorganismos. Como consecuencia de la infestación por microorganismos como el moho, en respuesta al estrés climático como sequía o humedad extrema. E incluso la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha publicado una ficha informativa sobre los 8 grupos de toxinas naturales más comunes, al igual que son más peligrosas. En ella se explica cómo se produce y se transmite cada grupo de toxinas, cuáles son los principales alimentos afectados y la toxicidad para los consumidores al ingerirlas. ¿Cuáles son los tóxicos generados durante el procesamiento de alimentos? Bueno, dentro de los 8 grupos más peligrosos tenemos como principales las biotoxinas acuáticas. En este grupo se incluyen toxinas producidas por las algas en mares, océanos y también en masas de agua dulce. Los mariscos como los mejillones, las vivieras y las ostras tienen más probabilidades que el pescado de contener estas toxinas, causantes de diarrea, vómitos, parálisis y otros síntomas en los humanos. No se eliminan fácilmente en la cocción ni con la congelación. También tenemos los glucósidos cianogénicos, que son sustancias tóxicas producidas por al menos 2000 especies de plantas, algunas de las cuales se utilizan como alimento en algunas partes del mundo. Principalmente se encuentran en la yuca, las frutas de hueso, las raíces de bambú y las almendras. Su potencial tóxico depende de que su consumo produzca una concentración de cianuro tóxico para los consumidores. La muerte por intoxicación con cianuro puede ocurrir cuando el nivel de cianuro excede el límite que en el individuo puede causar una intoxicación. Posteriormente, encontramos los furocumarinas. Los furocumarinas son toxinas producidas por plantas como respuesta a situaciones de estrés. Están presentes en alimentos como las chiribías, estrechamente relacionadas con las zanahorias y el perejil, más que nada. También se encuentran en las raíces de apio, las plantas de cítricos como limón, lima, pomelo o bergamota, y algunas plantas medicinales. Es más, incluso estos compuestos pueden causar problemas gastrointestinales en personas susceptibles y asimismo son fototóxicas y el consumo de grandes cantidades de ciertos vegetales que contienen altos niveles de furucominas pueden causar reacciones graves en el piel. También encontramos las lectinas, que muchos tipos de judías secas pueden contener estas toxinas, en concentraciones especialmente altas en los frijoles rojos. Puede causar dolor de estómago, vómitos y diarrea. Las lectinas se destruyen al remojar las judías secas durante al menos 12 horas, luego hervirlas durante al menos 10 minutos en el agua. Posteriormente también encontramos las micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por ciertos tipos de mohos. Crecen en alimentos como cereales, frutos secos y especias. La mayoría de las micotoxinas son químicamente estables y sobreviven al procesamiento de los alimentos. Los efectos en la salud por las micotoxinas pueden ser agudos, con síntomas de enfermedad grave e incluso hasta la muerte. Habrá que tener cuidado con ellas. También encontramos las solaninas y chacolina. Todas las plantas, que incluyen tomates, patatas y berenjenas, contienen las toxinas naturales, llamadas solaninas y chacolinas. Si bien los niveles son generalmente bajos, se encuentran en concentraciones más altas en los brotes y partes verdes de la planta, así como en los tomates verdes.
Las plantas que producen esas toxinas en respuesta a golpes, luz ultravioleta, microorganismos y ataques. Si bien tenemos los compuestos tóxicos, ¿y en qué alimentos se encuentran? Bueno, el compuesto, aminas heterocíclicas y hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ambos son sustancias químicas que se forman al cocinar carne de músculo, ya sea carne de res, de cerdo, de pescado o de aves, y al usar métodos de cocción a altas temperaturas, como el freído en sartén o asar en la parrilla a fuego directo. Dentro de los compuestos también tenemos las AP. Las AP son un grupo de sustancias químicas que se forman durante la incineración incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, la basura y otras sustancias orgánicas, así como el tabaco y la carne asada al carbón. Existen más de 100 clases diferentes de APs. También tenemos lo que son las reacciones de Maillard que producen la acrilamida. Esta sustancia se crea de forma natural en algunos alimentos ricos en hidratos de carbono, tales como las patatas o el pan, y en alimentos de uso cotidiano como el café. Cuando se calientan a altas temperaturas, regularmente por encima de los 120 grados centígrados y en condiciones de baja humedad. Y bien, como ya hemos mencionado, la cloraleína es un líquido inflamable, incoloro amarillo, con olor desagradable. Ya mencionamos que se disuelve en el agua y se evapora fácilmente con el calor. Eh, Cabe destacar que si se entra en contacto puede producir irritación en los ojos, en la nariz y en la garganta. Si la cantidad que está en el aire es alta, se puede producir tos o falta de aire en los pulmones. Además, una de la clasificación de las grasas trans también puede ser muy peligrosa, porque las grasas trans se encuentran en muchos alimentos fritos, generalmente rápidos, empacados o procesados, por ejemplo, empanizados y frituras, manteca y margarina en barra, pasteles, mezcla para pasteles, tarta y masa para tarta, incluso algunas donas. También encontramos los carcinógenos presentes en los alimentos. Tenemos a continuación lo que son los compuestos, en qué alimentos se encuentran y su potencia relativa como carcinógenos. Por ejemplo, tenemos los hidrocarburos policíclicos aromáticos y el benzopireno, que se encuentran en los ahumados, asados, aceites, margarinas, mayonesa, té, etc. También encontramos lo que la sacarina, que se encuentra en bebidas y alimentos dietéticos, así como las nitrosaminas, que se encuentran en tocino, pescado, en frito, salado y fresco, así como quesos y hongos. También encontramos los compuestos taninos que se encuentran en té y vinos, las hidracinas que se encuentran principalmente en hongos, las cicasinas que se encuentran en cicadas, los plaguicidas en cualquier alimento y las glucoalcaloides que se encuentran en papas, así también como las aflatoxina que se encuentran en cacahuate, granos de cereales, etc. También tenemos lo que son los esterigmatoxicinas en los granos y las luteoesquicininas en el arroz, así también como la acecerina en los cereales y la patulinina en las manzanas. Además de encontrar el safrón, el apiol y estragol en diferentes compuestos y en diferentes materias primas. Si bien, como ya hemos mencionado, los compuestos tóxicos que se generan al tratar los alimentos en diferentes procesos, generalmente a altas temperaturas. Bueno, tenemos como algunas recomendaciones. ¿Cómo reducir los tóxicos del cuerpo? Bueno, para reducirlos son indispensables dos cosas. Una de ellas es disminuir la exposición a tóxicos y disminuir la producción de desechos y moléculas tóxicas en el organismo. Además de mejorar la capacidad desintoxicante, antioxidante y antiinflamatoria del organismo. Esto quiere decir aportando sus micronutrientes básicos para lograr un equilibrio. Además, incrementando así los antioxidantes endógenos como el glutatión y mejorando la expresión de los genes responsables de la desintoxicación. Si bien evita el máximo posible el consumo de alimentos en los que se han producido moléculas que generalmente pueden ocasionar problemas a la salud. Por ejemplo, evitar alimentos procesados, precocidos, envasados e industrializados, alimentos cocinados a temperaturas altas, así como alimentos oscurecidos por el calor de la cocción,
también alimentos recalentados y sobre todo aquellos alimentos enlatados que pueden ocasionar daños a la salud. Además, podemos evitar el consumo de alimentos que contengan algunos contaminantes, como son alimentos con grasa, no ecológicos, por ejemplo, lácteos enteros y postres lácteos, huevos enteros y yemas, embutidos, carnes con grasa visible y piel. Además de evitar pescado contaminado, como puede ser pez espada, atún fresco, tiburón, salmón, etc. Si bien ya mencionamos que algunos alimentos industrializados en recipientes de plástico o en latas pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud, e incluso algunas cápsulas de café, agua y bebidas embotelladas de plástico, comidas precocinadas y alimentos cocinados en ollas y sartenes de teflón o incluso de acero inoxidable y hierro fundido o aluminio, comidas cocinadas o calentadas en microondas con recipientes de plástico, alimentos envueltos de papel aluminio, todo esto con la finalidad de tener una buena alimentación y sobre todo evitar los tóxicos producidos por los alimentos, ya sea de forma interior o de forma exterior.